el 3% de los delitos que se cometen en este país son investigados y castigados. Es decir, que tenemos un Estado impune. El que la hace en México no la paga. El que es corrupto en México es muy probable que se salga con la suya. Y en ese sentido se necesitaba dotar al Estado de instituciones nuevas. Pero además, esa crisis alcanza, por supuesto, lo político. La corrupción está en lo político principalmente. Y la alcanza generando un momento en el país en el que la gente no le cree a los políticos, no cree en las instituciones, no encuentra que haya razones para tener expectativa hacia el futuro, es decir, expectativa de que las cosas van a mejorar. El sistema hoy se promulga y va a haber una gran celebración ahí en Palacio o donde quiera que se esté haciendo el evento, pero esa celebración será un mero instante si no empieza a haber tres cosas. ¿Fue convocado el senador Robledo? Sí, yo estuve convocado, pero preferí venir a darte una entrevista acá. Gracias. No, yo estuve convocado, pero creo que no era un momento de estar ahí por una razón. Yo creo que hay que estar ahí cuando el sistema empiece a funcionar. Hay que estar ahí cuando se empiece a ver los primeros casos de corrupción que son perseguidos y después castigados. Hay que estar ahí cuando empezamos a ver que los gobernadores que hoy ejercen y que están rodeados de un enorme halo de corrupción empiezan a ser investigados. Yo creo que hoy hay que hablar más que de lo que ya fue, es decir, el diseño del sistema, en lo que puede convertirse y estar concentrados en la implementación. Vienen dos nombramientos, el del nuevo secretario de Control Interno, que es el secretario de la Función Pública, que de hecho hoy renunció, Virgilio Andrade. Creo que era lo que debía de ocurrir, no porque su renuncia resuelva nada, sino porque su nombre era intransitable como nuevo secretario. Pero viene también el nombramiento del fiscal anticorrupción, viene el nombramiento del comité que va a elegir al Comité de Participación Ciudadana. Hay que recordar, los ciudadanos que van a estar al frente del comité no los elegimos nosotros elegimos a los que los van a elegir. Entonces vienen otros momentos. Yo no quise estar hoy porque yo sigo muy insatisfecho de que el tema de 3 de 3 se haya relegado, se haya desnaturalizado. Hoy, para que los funcionarios, los políticos mexicanos tengan la obligación de presentar sus declaraciones, va a pasar hasta un año, cuando esto podría empezar a partir de mañana. Si lo hubiéramos hecho como debía de ser, que estuviera en la ley, de responsabilidades, hoy estaríamos celebrando porque mañana todos los políticos mexicanos deberían de estar presentando sus declaraciones y haciéndolas públicas. Y eso no va a ocurrir. Entonces no quise formar parte de una celebración que adelanta cosas. Yo creo que el asunto de la corrupción debe de empezar a vincularse con hechos muy concretos y no otra vez nada más con anuncios. Sí, porque la ley que sustenta ahora al Sistema Nacional Anticorrupción prevé sanciones hacia futuro, no para castigar a los que ya cometieron actos de corrupción, como el caso de la Casa Blanca, claro, como el caso del secretario de Hacienda. O sea, ¿es de alguna manera una ley para proteger a los actuales funcionarios? Mira, es una ley que va a tener capacidad de ir hacia atrás. No creo que sea una ley para arraigar la impunidad. Pero otra vez, como muchas cosas en México, podemos tener un extraordinario diseño institucional, podemos tener buenas leyes, pero si no se cumplen, si no se aplican, si no se pone al frente a las mexicanas y los mexicanos que realmente están comprometidos para combatir la corrupción, pues va a ser muy difícil. Ahí está el caso de Virgilio Andrade. Lo llevan a la función pública solamente para hacer una investigación de la cual ya se conocía el resultado, cuidar a su jefe. Creo que eso fue un error. Creo que fue un error porque incluso en el tema de la Casa Blanca, lo que se hubiera quizá revelado era un asunto de conflicto de interés. Y el conflicto de interés ni siquiera está bien regulado en nuestro país. Hoy ya tenemos leyes que hacen de conflicto de interés un nuevo tipo de corrupción que está sancionado y que se tiene herramientas para perseguirlo. Sin embargo, yo creo que si bien
este esfuerzo grande, interpartidista, de entrarle de fondo al corazón de los problemas que tiene el sistema político, debe de empezar a dar resultados. Y cuando den los resultados deseados, la oposición debe ser responsable de reconocerlos. Pero cuando esto todavía es una posibilidad, pues yo creo que nuestro trabajo estaba en el momento en el que votamos las leyes y no en ir a hacer un festejo de la clase política que a la sociedad no le dice mucho. Por eso yo no decidí no estar ahí. En síntesis sobre este tema, podemos decir entonces que es insuficiente el sustento político, social, sí, legal, jurídico del sistema nacional. A ver, el Sistema Nacional Anticorrupción, en lo que atiende la corrupción entre los servidores públicos, entre la clase política, creo que tiene buenas herramientas para empezar a perseguir y sancionar la corrupción. Hay otra agenda muy amplia que tiene que ver con la corrupción en la iniciativa privada, en los grandes capitales. Hay una agenda muy amplia en lo que tiene que ver con la corrupción en los procesos políticos y electorales. ¿A qué voy? Hoy debe de estarse sancionando de manera mucho más efectiva estas distorsiones políticas en las cuales un empresario decide financiar la carrera política de un político a cambio de garantizar contratos de obra pública, contratos como proveedor, ese tipo de cosas. Que cada quien que aparece en esos miles de espectaculares que vemos a cada rato pueda decir de dónde vino el dinero para ponerlos y que pueda comprobar que no va a caer en un conflicto de interés. Porque es muy fácil decir, yo tengo muchos amigos que me dan dinero para que yo me promueva. Bueno, y esos amigos no van a pedirle después contratos, no le van a pedir obra pública, no le van a pedir posiciones en el gobierno. De eso se trata, combatir el conflicto de interés. Creo que la agenda más grande hoy tiene que estar en la corrupción, en el acceso al poder, en que logremos tener campañas costo cero, campañas que sean verdaderamente debates de ideas, de propuestas y de contraste de estilos políticos, pero no que las campañas sean, como lo han sido últimamente, competencias de a ver quién recauda más, a ver quién compromete más el dinero público y en ese sentido ver quién gana, porque ahí creo que está la principal distorsión de la forma como se está haciendo política en México, que es hacer política con dinero para después hacer dinero con la política. Su partido está estrenando dirigente. Sí. Excompañera senadora. Excompañera senadora. ¿Cuál es el augurio para un PRD que ha venido de pleito en pleito, de escándalo en escándalo, pues también de actos de corrupción? Sí. ¿Cuál es el pronóstico? Mira, yo te diría, para hacer un pronóstico hay que tener un diagnóstico. El diagnóstico es que el modelo partidista de Corrientes no está sirviendo en su totalidad, que no sirve tener tribus que inicialmente tenían como origen la difusión y el contraste de ideas de izquierda y hoy se han convertido en pequeños espacios de poder que lo deciden todo. Si Alejandra Barrales no se quita esa atadura de las corrientes que le pueden estar atando hoy las manos, entonces va a ser muy difícil que logre los objetivos del partido. No dudo yo ni de su capacidad, ni de su experiencia, ni de su conocimiento del partido, ni de su capacidad de generar consensos, y lo demostró en el Consejo, que pues, generó los consensos para que estuviera ella al frente. Ahora creo que lo que falta es poner objetivos muy claros, no solamente electorales, que son siempre los objetivos principales de un partido, pero objetivos de diferenciación política, objetivos de agenda política, objetivos que tengan que ver cómo se presenta el PRD como una alternativa real de poder, es decir, cómo haría las cosas diferentes el partido, qué hubiera hecho diferente ante la crisis económica, qué hubiera hecho diferente ante la fuga de Chapo Guzmán, qué hubiera hecho diferente en materia de combate a la corrupción. De eso se trata este momento político. Pero también, y ahí sí entrándole a los augurios y a los pronósticos, creo que el PRD debe de definir ya cuál es su objetivo hacia el 2018. Su objetivo es tener una candidatura única y ser casi testimonial, o construir una alianza. Y cuando se habla de construir una alianza, yo creo que es hora de definir con quién.
Y yo, cuando estuve participando para la dirigencia del partido, y hoy digo exactamente lo mismo. La alianza debe de ser con la izquierda partidista, es decir, Morena, el PT y Movimiento Ciudadano, pero también con la izquierda no partidista, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones campesinas, colectivos de artistas, académicos, empresarios, porque hay empresarios de izquierda en este país, no son los grandes capitales que se ven favorecidos de los contratos del gobierno, empresarios que están en las pymes, locatarios, comerciantes, profesionistas, todos aquellos que no están satisfechos con la alternancia del PAN y no están satisfechos con los 3 años, bueno, ya casi 4 años del PRI, en los que solamente hemos sumado más corrupción, más muertos, más desigualdad y más pobreza, pues entonces a ellos tiene que presentarse el PRD como opción, pero desde una lógica de construcción desde la izquierda y para la izquierda. Pero tomando en cuenta el historial de la señora Alejandra Barrales, sí, que ha sido ambivalente con una tribu, con otra tribu, ¿garantiza la posibilidad de una alianza, o sea, aún así sea con el PAN? Pues mira, yo creo que ella tendrá que acreditar todo esto en estos próximos días. A mí me parece que hay que atender este llamado que hace Andrés Manuel de decir, es posible construir una coalición de izquierda. Yo creo que este es un momento tan complicado, tan revuelto en todos lados y también en el PRD, que es la hora para echar mano de la creatividad política, de la imaginación institucional, de ese motor que nos lleve a pensar que hay soluciones que quizá no hemos visto, porque todo el mundo quiere encuadrar el 2018 en las coordenadas actuales, en donde hay partidos políticos que postulan a candidatos y que se hacen del poder. Yo creo que las cosas en México e incluso en el mundo están cambiando de una manera tan veloz que hay que empezar a pensar en nuevas coordenadas, y parte de esas nuevas coordenadas puede ser la construcción de esta alianza que te menciono, amplia, de izquierdas partidistas y no partidistas, en donde quepan los indignados también, en donde quepan todos aquellos que están insatisfechos con este gobierno, en donde quepan aquellos que nunca han participado de un proceso político porque no creen que valga la pena salir a votar, incluso en donde estén convocados los 15 millones de nuevos votantes, de primeros votantes que va a haber en la elección del 18. ¿Quién va a llamar a los jóvenes? Yo no sé si va a ser nuevamente las opciones tradicionales. Hay que pensar que los jóvenes muchas veces lo que están buscando son alternativas diferentes, que les hablen en su idioma desde las plataformas que ellos utilizan, y que nadie está saliendo con un discurso renovado, fresco, que atienda las necesidades del joven de manera diferente a como siempre los leemos, ¿no? Que dicen, háganles un concierto de rock y un partido de fútbol y un torneito y ya con eso van a estar atendidos. No, los jóvenes tienen aspiraciones totalmente diferentes, que no escapan al arte, la música y el deporte, pero tienen otras más. Entonces creo que Alejandra puede construirlo, pero debe de demostrarlo en los primeros días. Pero si juzgamos los resultados de algunos gobernantes jóvenes en el país, sí, gobernadores, funcionarios, que prácticamente han sido un fracaso, sí, ¿no es eso un riesgo para las aspiraciones de ustedes, los jóvenes que están en diferentes partidos políticos? Los jóvenes políticos mexicanos están hoy empoderados como nunca, pero haciendo lo de siempre. Hoy un joven no es garantía de absolutamente nada en política. Y es más, si volteamos a ver al mundo, las opciones que son predilectas por los jóvenes en países como Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, no son jóvenes. Los jóvenes prefieren a gente mayor que les habla con la verdad. Yo sí creo que hay una crisis porque los jóvenes políticos mexicanos estamos ocupando posiciones de poder, pero no estamos diferenciándonos. Y ahí es uno de mis objetivos y de mis intenciones de mi paso por la política. No ser igual a aquellos jóvenes que ya cuando llegan al poder se comportan como viejos, o a aquellos jóvenes que lo son de edad, pero no de ideas. Entonces yo sí creo que hay que hacer una diferencia, que hoy ser joven no te da ningún plus, no te da ningún atributo adicional, que lo tienes que acreditar, pero que ser joven
sea tener soluciones distintas a problemas muy viejos, que sea poder hacer un acto de transparencia y decir, yo estoy entrando a la política con este patrimonio y estoy entrando a la política por las razones correctas, no porque quiero llegar a enriquecerme. Creo que el modelo de joven hoy ha sido pervertido por gobernadores jóvenes, pues que no están cambiando las coordenadas del ejercicio de la política, que al contrario, están adoptando las viejas prácticas y en algunos casos haciendo lo peor. Hablando de gobernadores, es notorio que el senador Zoé Robledo tiene sus propias aspiraciones para el 2018. ¿Habrá alianzas en Chiapas? Yo creo que tiene que haber alianzas en Chiapas. Yo creo que hoy más que nunca la disyuntiva que van a tener los políticos, las políticas chiapanecas que aspiren al 18, va a ser entre construir una alianza para acceder al poder y una alianza para poder ejercer el poder. Son dos cosas muy diferentes. Puede haber alguien que tenga muy claro cómo ganar una elección, pero que no tenga claro cómo gobernar un estado. Y en ese sentido yo quiero estar del lado de los que estemos a favor de construir una alianza lo suficientemente amplia para que el acceso al poder determine la forma como se va a ejercer. ¿Y por qué lo creo? Porque hoy quien crea que va a poder gobernar solo está totalmente equivocado. Hoy se tiene que gobernar, sí, con los partidos políticos, pero también se tiene que gobernar con la sociedad, se tiene que gobernar con los ciudadanos, se tiene que gobernar con las organizaciones, se tiene que gobernar con la diversidad religiosa, se tiene que gobernar con la pluralidad étnica, que creo que nunca ha estado lo suficientemente empoderada de a de veras al frente del gobierno. Se tiene que empoderar en todos los sentidos. Quien no haga esa suma democrática puede ganar una elección, pero nunca va a poder gobernar bien, que es la máxima aspiración. Y en ese sentido yo lo que he estado y estoy intentando construir, una coalición lo suficientemente grande que con independencia de quién le encabece, pueda resolver dos cosas. ¿Para qué quieres el poder? ¿Y con quién lo vas a ejercer? Cosas que han estado muchas veces ausentes. Ejercer, no compartir. No, ejercer, el poder se ejerce. Este asunto de que si se comparte o no, el poder debe de servir para tener objetivos claros y alcanzarlos, para trazarse un camino y poder mantenerse en ese camino siempre atendiendo coyunturas, pero ejercerlo en el sentido más amplio y democrático, creo yo que significa una invitación a que sean un colectivo amplio, generoso y plural el que lo pueda ejercer. Este estado en su condición pluriétnica, plurilingüística, pluriclimática, pluripolítica, no puede entenderse con un ejercicio vertical del poder, un ejercicio único. El poder tiene en Chiapas que verticalizarse, no fragmentarse, que son dos cosas diferentes. Tiene que verticalizarse, tiene que contar con el consenso de amplias mayorías. Hoy ya no es posible pensar que estamos en condiciones de hace 30 o 40 años en la que la voluntad de un gobernante era suficiente para que las cosas ocurrieran, para bien y para mal. Hoy el poder tiene que entenderse como un ejercicio colectivo que en la medida en que sea colaborativo va a poder ofrecer buenos resultados. Hoy, si alguien quiere construir una calle, desde una calle hasta una presa, desde una banqueta hasta una carretera, tiene que contar con el consenso de la sociedad. Y qué bueno que es así, porque de eso se trata vivir en una democracia. Pero entonces lo que tiene que haber es talento político, disposición para escuchar, posibilidad de negociar para construir acuerdos, en fin, creo que son otras las coordenadas que vamos a tener, que ya estamos teniendo y que vamos a tener seguramente en los próximos años. A su juicio, ¿cuál es el problema más grave y más urgente de resolver? La corrupción, sin duda la corrupción, por una razón. La corrupción no solamente significa que una bola de políticos se están enriqueciendo. La corrupción hace que los servicios públicos se encarezcan.
Porque una persona no solamente va a tener que ir a hacer un trámite para que le den agua potable, seguramente va a tener que dar una mordida para que la conecten a la red de agua potable. La corrupción, y lo mismo en un montón de trámites, desde el ingreso a una escuela, que te den un pasaporte, la mordida del agente de tránsito, todo, la corrupción encarece la vida de los que menos tienen. Mientras menos es el ingreso de una familia, más porcentaje le dedica a obtener beneficios vía la corrupción. Y eso tiene que ver directamente con la economía familiar. La corrupción hace que el ejercicio de los derechos políticos sea desigual, porque hoy el principio democrático de una persona, un voto, no se cumple en el momento en el que es una persona, una despensa, y entonces un voto. Y creo que eso está distorsionando por completo a la democracia mexicana, que tanto trabajo costó construirla. Hoy la corrupción que existe en la compra de los votos hace que se esté solamente, no se compran votos, se invierte en impunidad. Porque en el momento en el que alguien compra una elección, lo que está diciéndole a esas personas es: te voy a atender de manera marginal, pero en realidad voy a hacer lo que se me pegue la gana con el puesto que me diste y me voy a enriquecer. La corrupción afecta a la seguridad. El caso de Ayotzinapa fue un acto de corrupción. Inicialmente fue un acto de corrupción. Que la policía estuviera al servicio del crimen era un acto de corrupción de un gobierno del PRD, y hay que decirlo con todas sus letras. La corrupción afecta la inversión privada. Hay gente inversionistas que dicen: yo ya no invierto porque ya no me sale el negocio, porque me piden de más. Ahora ya no piden diezmo, ahora exigen ser socios del negocio. Entonces, la corrupción, en el ámbito en el que te encuentres, en el problema que quieras atender de los muchos que tenemos, si uno va siguiendo el origen de ese problema, siempre se va a encontrar un acto de corrupción. Entonces, atender a el combate a la corrupción y la impunidad debería de ser un ejercicio y un esfuerzo prioritario. Simplemente, para poner un ejemplo, Chiapas es uno de los estados que recibe más participaciones federales y que más se gasta de esas participaciones en programas sociales. Hoy estamos seguros que todos, hasta el último centavo de esos programas sociales, van a parar a las manos de quien más los necesita. Sería una primera pregunta. Segunda, ¿estamos seguros que esa cantidad importantísima de dinero que va a los programas sociales no está enriqueciendo absolutamente a nadie? Que nadie se está llevando una comisión por dar un contrato, una concesión, cualquier tipo de intercambio con los privados. Bueno, yo creo que ahí es donde habría que revisar, porque algo está pasando en el Estado, que se sigue invirtiendo mucho y los indicadores de pobreza y marginación no se están moviendo. Si le tocara hacer un análisis de la actual administración local, ¿cuál sería su conclusión? A ver, yo creo que la actual administración local ha tenido un momento en el que sí hay una convulsión social particularmente importante en lo educativo, que no fue una decisión local. Eso yo lo acepto. Sin embargo, creo que hubo un error grande por parte no del Ejecutivo del Estado, sino de los integrantes del Partido Verde, de los dirigentes del Partido Verde en particular, que ha sido esta idea de querer homogeneizar a Chiapas, uniformar al Estado, pintarlo todo del mismo color. Creo que es un error grande, porque es un error que revela que no hay conocimiento del origen y de los problemas de Chiapas, que los problemas de Chiapas siempre se han resuelto en la pluralidad, no en la imposición de una forma de ver las cosas. Y eso aplica a lo político, lo que te comentaba hace un momento. Cuando se intentó que todos los chiapanecos habláramos castellano, hace más de 300 años, hubo rebeliones al respecto, porque había quienes decían: yo hablo mi idioma y mi lengua y no la quiero soltar. Cuando se ha intentado homogeneizar religiosamente al Estado, ha habido conflicto. El Estado no se puede pensar de una sola forma, hay que pensarlo de manera plural. Y esta intención de que todos sean verdes es un error y yo no lo dejaré de decir. Y en ese sentido creo que hay funcionarios en este gobierno
que son chiapanecos comprometidos con su estado, que quieren hacer las cosas bien, pero hay otros que están, quizá porque nunca habían ejercido un cargo público, que están en una euforia y en una suerte de borrachera de poder, intentando hacerlo todo uniforme, todo controlado, bajo las mismas incentivos y demás. Y creo que eso no ha ayudado, y que hay problemas en las calles, empezando por los postelectorales del año pasado, que a la fecha se siguen ahí latentes, que tienen que ver con eso, con ese avasallamiento incluso agresivo. Y eso no necesariamente tiene que ver con el gobernador, tiene muchas veces que ver con el equipo que lo rodea. ¿Cuál es su relación personal y política con el gobernador en turno? Es una relación cordial, respetuosa, institucional. Con él como persona yo le tengo aprecio y amistad, pero también mantengo una posición que es la que me parece que es responsable, que es una posición crítica, que es una posición que no va a mezclar cualquier tipo de cercanía con comprometer una posición opositora, que es la naturaleza de tener diferentes partidos políticos. Claro. La naturaleza de los partidos no debe de ser jamás subsumirse al poder, sino reconocer cuando las cosas se están haciendo bien y señalarlas cuando se están haciendo mal. Con él una relación extraordinaria, con su equipo no tanto. ¿Cómo se ve para el 2018, senador Robledo? Pues con 2 años más de edad, de 39 años en aquel momento. No, yo me veo trabajando para el Estado y construyendo para el Estado. Claro que estoy intentando construir una alternativa, pero creo que hay que entender que muchas veces esa alternativa no debe de enfocarse en las personas. Que si un proyecto político nuevamente solo se enfoca en uno, entonces va a ser muy difícil que esa alternativa se convierta y deje de ser alternativa electoral y empiece a ser alternativa de poder. Yo hoy quiero hablar con el número más grande posible de chiapanecos y de chiapanecas, escucharlos, primero eso, escucharlos. Creo que los políticos debemos empezar a entender que si tenemos 2 orejas y una boca es porque deberíamos de escuchar el doble de lo que hablamos, y con ellos poder construir una opción real de gobierno. Claro que me veo participando, y sobre todo me veo más que en el 18, me gusta imaginarme a mí y a mi familia en el 19, no sé haciendo qué, pero siguiendo nuestra vida aquí en Chiapas, donde somos muy felices y donde queremos seguir estando. ¿A quién de sus posibles contrincantes ve, digamos, fuerte o al que hay que pelearle con ganas? Mira, yo creo que aquí la determinación, más que a una persona, va a ser a un partido, y es el Partido Verde. Es la posibilidad de que este mismo partido político siga en el poder, y la posibilidad de que haya alternancia. Yo lo veo así. El Partido Verde tendrá un candidato o candidata que va a echar mano de muchos recursos políticos para mantener el poder. Yo creo que yo me quiero presentar como una alternativa de cambio a eso, pero no, dentro del Verde vaya, hay actores como en todos los partidos, pero no veo uno que esté por encima del partido. No sé si me explico. O sea, sí, claro. Creo que cuando alguien construye algo que está por encima de su instituto político, pues se puede hablar de que hay un liderazgo fuerte. No, aquí, sea quien sea, lo que va a tener es la estructura del Partido Verde, y esa es la que me voy a enfrentar, o yo o quien sea que encabece una coalición opositora, en donde yo estaré, siendo candidato o sin ser candidato. ¿Alianza con el PRI alguna vez la han pensado? Claro que sí. Yo creo que hay sectores del PRI, de ese PRI progresista, revolucionario, que creía en su principio de justicia social y que estaba mucho más cercano a posiciones de izquierda, un PRI hasta cardenista que todavía debe de existir, que yo veo que están muy insatisfechos con que la coalición Verde-PRI sea solamente de acompañamiento a ese partido. Veo mucha gente que compitió contra el Verde y que muchas veces ganó, y que hoy están enojados por el trato que están teniendo por parte del Partido Verde.
Yo sí creo que hay priistas que van a querer cambio en el 18 y que si les imponen una alianza en donde el candidato sea del Partido Verde, pues no sé si van a estar muy de acuerdo, no sé si van a estar muy satisfechos, no sé si lo van a aceptar. Claro que hay que hablar con ellos. ¿Va a ser esta una especie de guerra entre juniors? No, mira, yo no lo creo porque no me asumo en esa condición. Yo soy un hijo de un político que a la vez es sobrino de otro político. Desde mi tío Edgar Robledo Santiago hemos estado metidos en esto, pero creo que por las razones correctas. Si yo fuera en ese concepto de junior, pues me hubiera ido por el PRI y quizá hubieran sido las cosas distintas para mí. No, yo decidí tomar hacer una carrera política desde la izquierda, como un político de izquierda que conoce conceptual y teóricamente qué es la izquierda y que la conoce también en el ejercicio del poder, de lo que tiene que representar para un Estado ser gobernado por la izquierda. Yo creo que más que una guerra de familias, de castas o de apellidos, debe de ser una guerra, y no una guerra, ¿no? Una contienda, una competencia de ideas, de propuestas, de estilos, de récords en el paso por nuestras diferentes responsabilidades políticas. Yo con eso me quisiera quedar. Yo estoy orgulloso de mi familia, pero construyo mis propias ideas en la pluralidad que aprendí a tener en la mesa de mi casa. A la mesa de mi casa, afortunadamente, lo mismo se sentaba Samuel Ruiz García que los políticos priistas de su época, como mi propio padre, pero lo mismo sentaban intelectuales, escritores, actores, periodistas, líderes de todas las posiciones. Crecí en esa idea de pluralidad y hoy así la ejerzo. Entonces, más que una guerra de juniors, espero que sea una competencia de ideas del Estado, que sea una competencia de soluciones a nuestros problemas, de diferentes ofertas de gobierno, de planes y sobre todo de equipos de políticos. Yo creo que los políticos chiapanecos, cualquiera que aspire al poder, tiene que decir con claridad, con nombre y apellido, con quién lo va a ejercer, con quién lo va a acompañar. Porque algo que hemos visto y que lamenta mucho la gente y le indigna, es que llegue gente de fuera que no conoce y que no conoce esas personas, que no conocen Chiapas ni conocen a su sociedad, y tengan que irse a formar afuera de su oficina no para pedirle un favor, pero para hacerlos entender la realidad del Estado. Creo que esa es una cosa bien importante. ¿Ha sido difícil, complicado ser hijo de Eduardo Robledo? No, para nada. Yo creo que al contrario, haber crecido en una familia política tiene sin duda sus pros y sus contras. Yo nunca me he querido, ni desde chamaco, nunca me intenté beneficiar de actitudes o de privilegios que rodean a la política, tener guaruras, usar ropa cara, coches lujosos. Eso no me interesa, no me llama, no está dentro de mi estilo de vivir. ¿Tiene cosas negativas ser hijo de un político? Pues también hay veces que a uno lo clasifican, lo etiquetan de inmediato por ese hecho. Pensar todo hijo de político es junior, pues bueno, es una forma de verlo. Sin embargo, por eso yo también decidí hacer un camino desde posiciones políticas distintas. Por eso decidí ser candidato del PRD en el distrito 17 de Motocintla. Por eso decidí nunca ser plurinominal. Por eso decidí no ir por el PRI también. Porque yo quería construirme un nombre propio, no uno que niegue su origen, sino uno que construye su propio futuro. Y creo que en eso deberíamos de estar todos. Ser un hijo de político que se dedica a la política es tan natural como ser un hijo de político que no se dedica a la política. Porque, es más, yo creo que la mayoría de los hijos de los políticos hoy ya no se dedican a la política. Yo hoy tengo un padre y una madre que afortunadamente pues, siguen juntos, viviendo en la misma casa y ambos tienen necesidad de trabajar. Pues yo creo que eso es a lo que deberíamos de aspirar todos.
a que su paso por la política sea motivo de evaluación siempre controvertida, porque siempre lo va a ser el ejercicio del poder. Habrá quienes estén a favor y en contra de cómo hiciste las cosas, pero que también no predetermine quién eres si naciste en una familia política. Y yo lo veo como padre, pues, yo lo veo como padre de 2 hijos. Yo digo, yo estaré orgulloso de mis hijos si se dedican a la política o no se dedican a la política. Y si lo quieren hacer en el partido político o desde la posición ideológica en donde yo lo hice, adelante. Y si no, pues está bien. Siempre y cuando sepan distinguir una cosa, lo que está bien de lo que está mal, punto. ¿Cómo vivió Zoé Robledo el día que su padre, Eduardo Robledo, renuncia al poder? Mira, lo viví muy de cerca, tenía yo 15 años, lo viví, pues sí, como un momento difícil, pero más difícil de explicar que difícil de asimilar. ¿A qué voy? Cuando mi padre dijo, durante su campaña, durante varios momentos, en ese momento tan crítico que vivía Chiapas, tan difícil, que muchas veces se nos olvidan dónde estábamos parados, en arenas tan movedizas, en una situación tan delicada. Y cuando él dijo que sería gobernador un día o 6 años, pero con la dignidad que merecen los chiapanecos, pues se refería a que si había que tomar decisiones difíciles como esa, estaría dispuesto a hacerlo. Que sabía que muchos no lo iban a aplaudir, algunos porque creyeron en él, otros porque creyeron que les iba a ir bien, también hay que decirlo, muchos de ellos políticos, que siguen sin asimilarlo, no porque creyeran que había un proyecto de transformación, sino porque creían que iban a beneficiarse del poder. Y yo creo que lo vi muy de cerca, me recuerdo mucho que llegó mi abuelo Zoé a la casa esa mañana, estuvo hablando mucho con mi padre, y después nos sentamos y nos lo dijo, ahí en la mesa, en la casa, desayunando, junto con mi madre y mis hermanos, nos dijo, ha tomado esta decisión y quería conocer nuestra opinión. Yo recuerdo mucho que él había mandado al Congreso del Estado, porque además lo había acompañado a una reunión donde habían estado en esa planeación. Yo tenía 15 años, pero ya tenía más o menos definido cuál iba a ser mi camino, por lo menos en términos profesionales. Yo sabía que quería estudiar ciencia política, y recuerdo que habían estado trabajando en un paquete de iniciativas que incluían la revocación de mandato, incluían las candidaturas ciudadanas, incluía el Consejo Indígena, incluía una nueva ley de reparto agrario, varias figuras, una ley sobre austeridad económica y del gobierno, y varias medidas que me parecía le podían dar la vuelta a las cosas en Chiapas. Y recuerdo que le pregunté qué va a pasar con las iniciativas. Porque era algo que me preocupaba, ¿no? Decía, pues como había estado yo ahí viendo la redacción y había, no involucrado ni nada más como testigo, me preocupaba. Y me dijo, bueno, pues ojalá pasen, ¿no? Pero ya no dependería de él. Por cierto, ninguna de esas iniciativas, ningún gobierno posterior las retomó. Hoy teniendo la posibilidad de poner a Chiapas en la vanguardia en términos de mecanismos de democracia directa. No ocurrió. Entonces fue una decisión que asumimos, asimilamos, y te digo que era más difícil explicar porque mucha gente no la entendió. Y mucha gente quizás no la sigue entendiendo, pero creo que en ese momento, para las condiciones que había en Chiapas, haber hecho ese gesto de coraje, porque a final de cuentas creo que eso fue un gesto de coraje, el coraje entendido como tomar una decisión difícil que sabes que no va a ser popular, aceptada o reconocida, era una forma de contribuirle a la paz. Ya de lo que ocurrió después es otra la historia, pero creo que en ese momento había que tener esa gracia bajo presión de decir, hay que abrir un momento, hay que distensionar y hay que abrir un momento para la reconstrucción de la paz en Chiapas. ¿Cuál es el mejor consejo que Eduardo Robledo te ha dado?
Pues uno muy simple, que hay que decir lo que uno piensa y hay que hacer lo que uno dice. Creo que ese es un principio de congruencia, que si uno piensa algo debe de decirlo, nunca callárselo, y que si uno dice algo y se compromete a algo, pues tiene que hacerlo. ¿Algo que quiera agregar, senador? No, pues que yo creo que estamos viviendo momentos en Chiapas, en el país también, pero en Chiapas en particular, complicados, que de repente no nos permiten ver hacia dónde van las cosas, y que creo que aquí debemos de apostarle a tener la altura para que en medio de una crisis veamos cuáles son las oportunidades y no nos concentremos solamente en los riesgos que implica la crisis, y que en esas oportunidades debe de estar nuevamente la voz, el talento, el amor de los chiapanecos y las chiapanecas por su estado, anteponiéndose y buscando soluciones que nos saquen adelante y que emprendamos ese vuelo histórico al que estamos, estoy seguro, designados a tener. ¿Qué error no cometería de los anteriores gobernadores en caso que usted llegara primero a la candidatura y obviamente después a ganarla, ¿no? Yo creo que dos cosas. Nunca hay que tener, nunca hay que llevar temas personales al ejercicio del poder, jamás. Jamás hay que llevar una agenda personal, sea esta lo que sea, al ejercicio del poder público, porque eso es una distorsión democrática muy grave. Y lo segundo, no escuchar, perder la capacidad de escuchar a los demás. Por más críticos que sean, por más ácidas que puedan ser sus críticas, por más incluso testarudas que pueden ser las posiciones, todas merecen ser escuchadas, siempre, siempre. Y caer en la burbuja política, caer en tener solamente pocas voces hablando al oído, y de esas voces intentar reconstruir la realidad, me parece que es un error también grave.